Infinix, la conocida marca de teléfonos baratos, sigue imparable con sus nuevos lanzamientos. Hoy en GTEC MX tenemos el último lanzamiento de la marca dirigido al exigente público gamer. Ese que quiere tener toda la potencia posible y pagar también lo menos posible. Pues vamos a descubrir todos los detalles de este que tengo acá, el Infinix GT30 Pro, el smartphone oficial de la eSport League para PUBG Mobile, que no es un título que se gane a la ligera. Yo soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte si no lo has hecho, que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y veamos qué incluye la cajita. Pues cuando la abres, por supuesto que el Infinix GT30 Pro, si no, no estaríamos haciendo este review. También han incluido una funda así medio transparente, que la verdad que se ve bastante bien porque mantiene el diseño de la parte trasera del teléfono. Manual de toda la vida que no te vas a leer, cable cargador y cajita de carga de 45 watts. Y por supuesto el pinchito que no sé por dónde quedó. Y no han incluido más nada. Y hablemos de algo que a todos nos interesa. Infinix ha sacado este GT30 Pro en diferentes combinaciones. La versión de 256 GB de almacenamiento y 24 de RAM está en 6.299. Hay una versión de 512 GB de almacenamiento que sube a 7.299 y una edición especial en Dark Flare con algunos regalos que está en 7.999. Para un smartphone con estas características y un enfoque tan claro en el gaming, estos precios son bastante competitivos. ¿A ti qué te parece? Y vayamos al diseño de este Infinix GT30 Pro que grita gaming por donde lo veas. Estas luces mecánicas son funcionales, es decir, no solamente estéticas, y tú lo vas a poder adaptar a cada una de tus necesidades. Panel de cámara discreto y elegante con un bisel en color verde que le da ese puntito extra al diseño. En cuanto a la ergonomía, este GT30 Pro está pensado para largas sesiones de juego. Su agarre es muy cómodo y los materiales se sienten premium cuando lo tienes en mano. Y si lo usas con la funda, mucho mejor, porque ahí no se te resbala nada. No es un teléfono ligero, pesa 189 gramos, pero ese peso extra te da una sensación de robustez que se agradece cuando estás en medio de una partida muy intensa. Trae resistencia IP64, así que aguanta salpicaduras de agua y polvo. En el diseño no hay que darle muchas vueltas, señores. Se lleva un 10 total. ¿A ti qué te parece? Esta función nadie la vio venir en un teléfono de este rango de precio. Trae gatillos táctiles aquí en los bordes al nivel de una consola. Son gatillos ultra responsivos a 520 Hz. ¿Qué significa esto? Que va a parecer que estás jugando en una consola real. Estos gatillos los puedes programar a tu gusto, lo puedes usar para abrir la cámara, reproducción de medios o lo que tú quieras. La verdad que no te esperas que un teléfono de este precio traiga esto que es totalmente un game changer. ¿O a ti qué te parece? La pantalla de un gama alta AMOLED a 144 Hz, 6.78 pulgadas, 1.5K con 100% DCI P3. Así que tendrás una definición altísima para tus juegos y cualquier contenido que decidas consumir en esta pantalla. Me gusta que los bordes están perfectamente simétricos y muy contenido, y además la pantalla plana a mí es una de mis preferidas. No me gustan tanto las curvas, aunque hay excepciones. Pico de brillo de 4500 nits y 1600 nits en promedio. Por la protección no te preocupes, trae Corning Gorilla Glass 7i, que es bastante bueno y te va a aguantar uno que otro trancazo. Esto, señores, es una pantalla de un gama alta por donde quieras verlo y no te lo esperas para esta gama de precio. ¿A ti qué te ha parecido? Y vayamos a la potencia, que es aquí donde este Infinix GT30 Pro saca su garra y demuestra por qué es el smartphone oficial de la eSport. Monta el MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G, diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en juego. Es la clave para que puedas correr juego a 120 FPS todo el día, algo que teléfonos de gama alta no lo pueden hacer, lo puede hacer este GT30 Pro. Esto significa que puede mantener una tasa de cuadro muy alta y consistente, incluso en configuraciones de gráfico bastante elevadas. Además trae almacenamiento ultra rápido UFS 4.0 y memoria RAM del tipo DR5X. Este procesador está a la altura de un Snapdragon 8S generación 3. Por este precio es casi increíble. Te dejo algunos benchmarks sintéticos de este telefonito gamer para que te des una idea de cuán potente puede ser. Con este telefonito no vas a batallar. Ojo que el rendimiento a 120 FPS es solamente en títulos compatibles como PUBG Mobile, Call of Duty Mobile,
Mobile Legends Bam Bam y alguno que otro. Y por la temperatura no te preocupes, que para el enfriamiento trae una cámara de vapor con 6 capas, 13% más grande y mejora un 20% la eliminación del calor para que todo se mantenga fresquito. Jugando, el sonido es tan importante como el gráfico. El Infinix GT30 Pro ofrece una calidad de sonido potente y envolvente. Tiene altavoces estéreo que proporcionan un audio claro y con muy buena separación. Y hablemos un poco de las cámaras que, aunque no es el fuerte de este teléfono, cumplen bastante bien en ese apartado. La cámara frontal es de 13 megapíxeles con f2.2 y ángulo de visión de 82 grados, suficiente amplitud para que todo el mundo salga en la toma. En las cámaras traseras trae un sensor principal de 108 megapíxeles, f1.89 y ángulo de visión 82 grados, autoenfoque muy rápido y preciso, y también tiene un ultra gran angular de 8 megapíxeles, f2.2 y un ángulo de visión de 111.4 grados. La verdad que no es el punto de enfoque de este teléfono, pero si decides crear contenido con cualquiera de las cámaras, tanto frontal como traseras, pues cumple bastante bien. En la batería no tendrás ninguna queja, tiene una batería de 5500 mAh por encima de la media del mercado y admite carga rápida de 45 watts que pasa de 0 a 100 en 60 minutos y trae, por supuesto, la cajita de cargas. También trae carga reversible de 5 watts y inalámbrica de hasta 30 watts. Y si eres de los vampiros energéticos que quiere carga todo el día, podrás cargar mientras juega, que eso es una ventaja. En software corre Android 15 con la capa de personalización XO 15, que es una capa muy elegante, bien diseñada. Tienes 2 años de actualización en Android, 36 meses de parches de seguridad. Así que le vas a poder sacar buen jugo a este teléfono. Este telefonito trae mucha inteligencia artificial detrás, trae un asistente que se llama Folax. Solo tienes que decir Hi Folax para activarlo y que comience a ayudarte con todo lo que necesites. El cerebro detrás es DeepSeek, que es la famosa inteligencia artificial china que está dando mucho de qué hablar. En resumen, señores, después de este análisis a detalle del Infinix GT30 Pro, queda claro que este telefonito no viene a jugar, viene a ganar. Es un smartphone que se toma el gaming increíblemente en serio y se nota en cada detalle, no solo del diseño, también en su procesador, en esto de los gatillos que te deja loco y que sea capaz de correr juegos a 120 FPS por un largo rato, por casi todo el día. Eso no lo hace otro teléfono del mercado. Así que si eres un gamer móvil empedernido y compites en PUBG Mobile o simplemente quieres disfrutar de tu juego favorito con la máxima calidad y sin preocupaciones por el rendimiento, este telefonito GT30 Pro es para ti. Entonces, amigos, ¿qué te pareció este telefonito? El último teléfono gamer de Infinix. ¿Te gustó? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué otro teléfono tú crees que sería el rival de este Infinix GT30 Pro? Te leo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el review a detalle de este Infinix GT30 Pro. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esta ganga de teléfono gamer. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.